Bueno, arrancamos entonces. Un segundo que comparto la pantalla. ¿Me puede habilitar para compartir pantalla, Juanpi? Dame un segundo que te habilito. Graciela. Listo, ahí deberías poder. Sí, señora. Bien. ¿Se ve? Ahí lo traté de agrandar un poquito más. Supongo que se debe ver. ¿Se ve el cuadro? Sí, se ve perfecto. Bien. No sería el caso, Juanpi, pero cerca. Bien. Entonces, vamos a resolver. Acá, en este cuadro, yo puse como una especie de resumen, ¿sí?, de lo que decía el enunciado. Entonces, recordemos, el monto semanal en caja es de 2.000 pesos cada fin de semana. Hay un crecimiento de la venta del 5%. Las ventas a plazo son de 2 veces las ventas al contado. ¿Sí? El pago a proveedores es del 50% de las ventas contados de esa semana y el pago a proveedores a plazo el 50% de las ventas a plazo de diferida, me parece que era. Y tenemos un pago de 238.000 a proveedores de la deuda, de una deuda del año anterior. Entonces veamos esto. En la semana 1, vamos a situarlo. Arrancamos con un saldo de 5.214. Recuérdense que no teníamos todavía implementada esta política de caja. Tuvimos ventas al contado, el cobro de ventas al contado por 24.000 pesos. Ventas a crédito por 52.000 pesos. ¿Sí? Este cobro de ventas a crédito son ventas que se generaron en algún periodo anterior. ¿Sí? Recupero de colocaciones, 2.500 pesos. Tuvimos por esos 2.500 pesos un interés de 10,10 pesos. Y nos dio un total de ingresos de 83.724 pesos. Le pagamos al contado a los proveedores 21.600. Les pagamos 39.000 por deudas que teníamos con el proveedor. Y tuvimos egresos administrativos por 5.000 pesos. Nos da un total de egresos de 65.600. Si nosotros hacemos el ingreso menos el egreso, ¿sí?, tenemos un subtotal, llamémosle, ¿sí?, de 18.124 pesos. Que esto es un sobrante, ¿sí?, o un sobrante o un superávit que tenemos esa semana. Y ya establecimos que a partir de esta semana el saldo en caja va a ser de 2.000 pesos. O sea que si nosotros tenemos que dejar en la caja 2.000 pesos de estos 18.000, nos van a quedar disponibles 16.124 pesos con 10. Ahora vamos a la segunda semana y acá vamos a empezar a resolver. Y para esto les pido, por favor, que no sean tímidos y me ayuden y habiliten los micrófonos o por el chat y vamos viendo a ver cómo se resuelve. Si es con micrófono, capaz que mejor, más interactivo, ¿sí? Así que los voy escuchando y lo vamos viendo. ¿Cuál sería el saldo inicial de la segunda semana de mayo? 2.000 pesos. 2.000 pesos, perfecto. Esto está establecido por la política que dijimos que íbamos a llevar adelante. Cobro de ventas al contado. ¿Qué dice de las ventas al contado? Dice que
en realidad dice que las ventas van a tener un crecimiento del 5% semanal, ¿verdad? Entonces, lo que podemos nosotros hacer para calcular cuáles son las ventas que vamos a tener, es decir, más 24.000 por, acuérdense de usar paréntesis, 1 más 0,5, que es el 5% de crecimiento, ¿sí? Eso nos dice que vamos a tener una venta al contado de 25.200 pesos. Cobro de ventas a crédito. ¿Qué nos dice, chicos? ¿Qué hijo? ¿Qué dice? Espero que no haya sido. Era el 50% o el doble era de las ventas a contado. Perfecto. Entonces acá, ¿cuánto iría? 12.600. A ver, ¿el doble o el 50%? No, el doble era. Ah, El doble. ¿Y el doble de cuánto? 50.400. Ahí lo pusieron en el chat también. 400. Este es el doble del, o sea, 50.400. Sí. ¿Están seguras? Para poder arrastrar la fórmula pondría C8 por 2. No. ¿Están seguras? 50. ¿Están seguras de que es 50.400? En que estamos mal, ¿no? A ver, No es El concepto de lo 54.000. percibido, chicos. es cobro de ventas a Ah. crédito. Por eso yo les dije hoy que presten atención. Entonces, ¿cuánto sería? ¿El doble de qué? El doble de 24. Correcto. Ahora sí. Es el doble de las ventas a contado. Pero como estas son a crédito y se pagaban la semana siguiente, o se cobraban la semana siguiente, es el doble de lo que vendí la semana anterior. ¿Sí? O de lo que cobré la semana anterior en realidad. ¿Sí? Entonces tendríamos que hacer a 24.000 por 2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Recupero de colocación. ¿Tenemos recupero de colocación? Vamos, anímense que no pasa nada. Sí, sí. Los 16.000 que habías colocado. Perfecto. Tengo estos 16.000 que coloqué. ¿Por qué? Porque la semana anterior me sobraron. Entonces, como me sobraron, los coloco. ¿Sí? Acuérdense que decía que el sobrante se colocaba y si había faltante, pedíamos un crédito. ¿Sí? Intereses percibidos por esa colocación. El 20% de la colocación. Bien, entonces sería más esto por paréntesis ¿El 20% no es anual? y bien, entonces ¿qué tendríamos que hacer? Hay que hacer tasa. Tenés que hacer equivalencia. Matemáticas financieras. Nosotros acá no estamos para enseñar equivalencia de tasa. Lo que vamos a hacer es dividirlo por 52 para sacar una tasa semanal. ¿Sí? O sea, el 20% es anual. Si queremos saber cuánto es semanal, lo vamos a dividir por 52. ¿Se entiende por qué lo divido por 52? Son las semanas que tiene el año. Correcto. Bien. Eso nos da que obtuvimos esa semana por haber colocado los 16.124 pesos, 62,02 pesos de intereses. Entonces ahora, ¿cuál es el total de ingresos? ¿Se ve? Sí. No sumamos el saldo inicial porque no es parte de los ingresos de la semana, ¿no? No es parte de los ingresos. Ahora vamos a ver a dónde lo tenemos en cuenta. Podríamos sumarlo también, y depende de cómo lo
lo quiere hacer cada uno. Yo lo estoy haciendo, digamos, con los ingresos reales. Pago contado. ¿Cuánto tengo que pagar al contado esta semana? Ayúdenme. La mitad ¿De qué? de la deuda de la semana pasada. Pago ¿cuánto es? A ver, la mitad, El 50 de las ventas al el 50% de las ventas al contado. O sea, ¿de 24.000 o de 25.000? 24. De 24. ¿24? No, de 25, porque son ventas al contado, perdón. Ventas al contado, acuérdense. Entonces, ¿de 25 o 24? 25. 25, correcto. Puedo dividirlo por 2, ¿sí? O hacer por 0,5. ¿Sí? Es lo mismo. Pago deuda a proveedores. Lo que yo debo También es el 50%. es el 50%. ¿De qué? De lo De que los quedé debiendo la ventas semana al crédito. pasada. ¿Qué dicen los datos? A ver, lean los datos. Alguno que me lea el enunciado. Sería el 50% de las ventas, claro, a crédito. De las ventas, A crédito, que serían las diferidas. no, diferida quiere decir que está en otro momento del tiempo la venta, no que la vendía a crédito. De ¿Cómo todas dice maneras, el enunciado dice que se paga el 50% de las ventas diferidas. Bueno, por Literalmente. eso. Perfecto. ¿Cuál sería una venta diferida acá? Los 52.000, 52. porque es lo de la semana pasada. No, pero eso es de antes. Diferido es para adelante, digamos, a futuro. Ah, ¿Qué tendría que hacer yo acá? Tengo que calcular cuál va a ser la venta que yo voy a hacer la semana siguiente. ¿Se entiende? ahí estamos proyectando. ¿Me siguen? Entonces yo acá voy a decir, ¿cuál va a ser la venta mía de la semana siguiente? Vamos a las ventas al contado. Lo voy a hacer con la fórmula, podría arrastrar, pero lo voy a hacer con la fórmula para que se vea, ¿sí? 25.200, como lo hicimos recién, por 1 más 0,05. ¿Sí? Ahí me va a dar 25.460. 26.460, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Bien. Y la venta a crédito, ¿cuánto va a ser en la semana siguiente? Ahí sí van los 50.400 que dijimos al principio. Correcto. El doble de la venta de la semana anterior. ¿Sí? Entonces ya tenemos lo que vamos a vender la semana siguiente. Esto sería la venta diferida, ¿sí? La venta que vamos a tener en un periodo futuro. Por supuesto, todas las otras semanas, si las calculáramos, también serían ventas diferidas. Diferidas en una semana, diferidas en 2 semanas, diferidas en 3. ¿Sí? Volvamos entonces a la semana 2, ahora. ¿Sí? A ver cómo pagamos esto. ¿Qué decía? Que era el 50% De las ventas diferidas. de las ventas a crédito diferidas, ¿sí? O sea, vamos a tomar la venta diferida y le vamos a hacer el 50%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Una pregunta. Dale. En la primera semana está como dato, ¿no? Pero eso no respeta, en los 39.000 nos dan
el número con respecto a la semana 2. ¿Eso es porque No. no se tenía esa política? Claro, porque fíjate que dice que se aplica la política a partir de la semana 1. A partir de la semana 1, o sea, después de la semana 1. ¿Sí? Bien. Ahí estamos con esta política, pero la que tenían antes, no sabemos cuál es. Quizá las tasas eran distintas, quizá ya de movida. Fíjate que el saldo inicial es de 5.214, o sea que tampoco era la misma política de caja. Quizá las políticas de cobro y de pago no eran las mismas. ¿Sí? Sí, ahora entiendo. Bien. O sea, eso es como dato y es un punto de partida, nada más. Claro. Egresos administrativos. ¿Tenemos? No, ¿no? No dice nada. No. No No, dice no dice nada. ¿Cuánto vamos a tener entonces de egresos? 37.800 pesos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el subtotal? Y ahí sí, lo agregamos porque si no queda rengo el análisis. Tengo el saldo inicial, tengo el total de ingreso, o sea, se lo sumo, y le voy a restar, por supuesto, los egresos. Tenemos un subtotal de 53.586 pesos. ¿Sí? Tengo una pregunta. Dale. Porque vos al principio dijiste que el saldo inicial no se sumaba a los ingresos. ¿Por qué no lo sumaste si después cuando sacas el subtotal al final, o sea, lo terminás sumando? ¿Por qué no lo Sí. podemos sumar a esos 89? No, pará. Podés. Si querés sumárselos, sumáselos. No hay ningún problema. Lo que digo es que, o lo que dije es, el saldo inicial, ¿sí? Sí. No es un ingreso per se. ¿Sí? Ah, No, bien. no es un ingreso que nosotros tuvimos, sino que arrancamos con esa plata en el bolsillo. Ah, bien, Por bien. eso no la puse en el ingreso, para mantener el concepto, digamos. Ah, bien, bien, bien. Si a vos se te hace más fácil, digamos, y querés agregarla al ingreso, al total de ingreso, la podés agregar. Lo que tenés que tener en claro es que no fue un ingreso real, digamos. ¿Sí? Porque vos imaginate que si alguien te dice, ¿cuánto fue el ingreso de esta semana? Vos vas a decir 91.000 y pico, cuando en realidad el ingreso fue de Claro. 89.000. ¿Ok? Bien, sí, bárbaro, gracias. No, por favor. Entonces, tenemos 53.586 su total. ¿Cuál es el saldo que dijimos que íbamos a tener en caja? 2.000. 2.000. No se me duerman, vamos, que encima no los veo. Les voy a hacer poner el video si les veo las caras. ¿Cuál es entonces el resultado final, digamos, de colocación o préstamo que podemos tener? 53.000 menos los 2.000 que nos vamos a tener que guardar para poder arrancar la semana siguiente, como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Sí. Eso nos da 51.586. Que nos dé positivo 51.000, ya nos está hablando de que vamos a colocar y no vamos a pedir prestado. ¿Ok? Vamos a arrancar con 2.000 de vuelta. ¿Sí? Y ahora ya lo vamos a ir haciendo más rápido. ¿Cuál es el recupero de colocación? 52. 51.586. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, perdón. Intereses que tenemos que cobrar por haber colocado esos 51. No vamos a escribir la fórmula de nuevo, directamente la podemos arrastrar acá, ¿sí? ¿Cómo después van a ver que pueden arrastrar? Ah, no la podemos arrastrar porque tengo que fijar la tasa. Pero se puede arrastrar. Ahí vamos a fijar la tasa y arrastramos. Perfecto. Total de ingresos. Y acá, después,
En Excel ya lo podemos ir trabajando con fórmulas y arrastrándolo como ustedes ya saben. ¿Sí? Lo que es importante de esto, chicos, yo no les voy a enseñar a usar el Excel acá, es una pavada hacer todo. Por eso digo que resolverlo no es difícil. Lo difícil, que tampoco es difícil, es prestar atención a los datos y a de dónde salen los datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a terminar de resolver esta. ¿Sí? Y después les voy a dejar para que ustedes resuelvan lo que resta del cuadro. Pago contado a proveedores, acá lo mismo. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Calcular el 50%, fíjense lo que habíamos hecho el periodo pasado, de las ventas del contado. Vamos a arrastrar. ¿Qué pasa si arrastro acá? No podés porque no calculaste los ingresos del próximo periodo. Bien, Sol, bien, bien. ¿Por qué? Porque necesitamos, necesitamos saber cuál fue la venta, o cuál va a ser la venta en realidad del próximo periodo. Entonces yo puedo arrastrar acá también. ¿Sí? Y ahí sí se me va a calcular la venta. ¿Tenemos egresos? No tenemos egresos. Vamos a calcular el total de egresos. Vamos, y acá ya hacemos lo mismo. Sumamos. El saldo establecido en caja de 2000. También lo podría haber arrastrado. Y en este caso nos vuelve a dar 88.900 de sobrante. Entonces, y así tendríamos que seguir toda la tabla, que después la van a completar ustedes. Pero, ¿qué es importante saber de esto? Primero, prestar atención a los datos y a cómo se cobran y se pagan y cuándo se cobran y se pagan. En este cuadro, en este presupuesto, recuerden, y es muy importante, que no va ninguna venta ni ninguna compra. Van cobros y pagos. Si yo no saqué la plata y pagué, no está en este cuadro. ¿Ok? Si yo no recibí la plata en la mano o acreditada en la cuenta del banco de parte de un cliente, no está en este cuadro. Si a mí me dan un cheque, no va en este cuadro hasta el momento en que el cheque se acredita. ¿Ok? Tengan claro eso, por un lado. Y por el otro lado, saber para qué sirve. ¿Para qué sirve? Sirve para esto. Para saber cómo vamos a ir cerrando cada semana. Y la colocación es una consecuencia, ¿sí?, de este número, ¿sí?, del subtotal, en el cual, ¿sí?, nos va a decir si nosotros podemos pagar o no podemos pagar lo que tenemos que pagar esa semana, ¿sí?, cuánto vamos a cobrar y cómo va a ser nuestro flujo de caja, digamos, de esa semana, para no tener sobrante tampoco de liquidez, como está pasando en estos casos, que bueno, no pasa porque lo estamos colocando, pero si lo dejáramos en la caja, fíjense cuánta plata tendríamos en la caja que no está teniendo ningún rendimiento. ¿Sí? Una pregunta. Dame un segundito, ya te termino. Dale. Y te escucho. Este número, ¿sí?, también puede ser negativo, como les va a pasar en esta misma tabla. Y el tratamiento es exactamente igual, ¿sí?, solamente que vamos a tener que devolver plata y no vamos a cobrar intereses, sino que vamos a pagar intereses. Por lo que
en vez de usar la tasa activa, vamos a usar la tasa pasiva. ¿Ok? Creo que... Claudio, Sí, dale, ahora sí con las preguntas. Vamos. disculpame. No, soy Juanpi. Sí, Juanpi. Ahí al final del cuadro están los nombres al revés. La activa es la que cobra el banco y la pasiva es la que paga. Para que quede Tienes claro, razón. que no sé si... para que Tenés los razón. chicos lo dejen registrado. Seguramente está bien en el enunciado, pero quedaron los nombres al revés. Solo eso. Vamos a hacer, tenés razón. Vamos a hacer así. Para que quede ya claro. ¿Puedo hacer la pregunta? Ahora sí, ¿quién me habla? Alina. Alina. Dale. Tengo dos preguntas. Una que empezaste a hablar del tema recién y me quedó como, si a nosotros nos da saldo negativo al final de la semana, ¿sí? Sí, Tendríamos que poner un costo en el total de ingresos y que en ingresos pongo la plata igual que pedí, o sea, lo que me dio de saldo lo pongo como ingreso y abajo en el costo pongo... no. Ah, bien, ese era. Acá harías esto, mirá. Se está viendo todavía el Excel, ¿verdad? Sí, Bien. Entonces acá tendríamos que hacer esto. Supongamos que... Voy a tocar los números para tocarlos más, ¿no? Imagínense que... supongamos que acá pongo menos 60.000, que es lo que dio, ¿ok? sí, Las ventas no se me van a modificar, estas ventas, ¿sí? El saldo al inicio lo voy a tener que tener igual, sí. pero el recupero de colocación voy a tener 0, ¿sí? Porque no coloqué nada. No, Por supuesto, no voy a cobrar los intereses de ninguna colocación que no existe. Y acá voy a tener que poner, hago crédito, supongamos, intereses pagados, ajá, ¿ok? sí, Entonces, estas cuadros, digamos, callame el perro, Peto, estos cuadros, ¿sí? De pago al contado y de pago de deuda no se van a mover. Pago crédito, ¿sí? ujú, Yo voy a tener que pagar lo que le pedí al banco. En vez de colocarlo, le pedí, claro. Sí. ¿sí? ¿Y cuánto le pedí? 60.000. ¿Y los 2.000 para la caja también o solo los 60? No, porque acá en realidad yo puse 60, Que ¿sí? sería la Pero, diferencia, sí. claro, ¿sí? Y Ahí después me voy a tener calculo que... el interés de los Y 60. ahí, correcto. Bien, Y el ingreso te va a dar más grande, por supuesto. sí, sí. Y hay que ver cuánto más grande te va a dar como para ver si tenés Salir más de ingresos eso. que ingresos. Si te vuelve a dar negativo, se Otra vuelve a vez. repetir la operación de pedir un préstamo. Bien, y la otra pregunta que tengo es, Dale. ahí dice que en la semana 5 sería, que es la primera semana de junio, hay un Mm, egreso grande. sí. Ese lo agregamos, ¿Con pago qué motivos? proveedores. Claro, tendrías que ver con qué motivo. Dice ¿Qué que dice? se paga a un proveedor adeudado desde el año anterior una suma de 238.000. Perfecto. O sea que le debes al proveedor 238.000 pesos de una compra que le hiciste el año anterior y que todavía no se la pagaste. ¿Ok? Sí, sí, Eso sería pago a plazo al proveedor, ¿no? Porque vos le estás pagando en esa semana, seguramente lo que vos acordaste con el proveedor es que esa semana vencía ese crédito, digamos, es que te hizo el proveedor para venderte la mercadería. sí. O sea que lo agregaría a lo que tengo en la fila de pago deuda o pongo otra nueva. Como vos quieras, en realidad deberías ponerlo en pago a deuda porque es una deuda contraída con el proveedor con anterioridad. Si vos por algún motivo lo quisieras tener discriminado para decir, bueno, no quiero que se me mezclen compras del año anterior con las de este año, por ejemplo, Sí, podrías agregar un renglón
digamos, en definitiva, va a terminar sumando al egreso y cumple la misma función. ¿Sí? Claro, claro. Lo Por puedo eso digo desglosar que, como para tener una información más detallada, básicamente. claro, por eso, como les dije hoy, en realidad lo que nosotros le damos acá es un estándar, digamos, de las cosas más comunes. Después, de acuerdo al negocio, ustedes lo van a abrir más o lo van a abrir menos. ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, es que Ah, estaba silenciada, no podía. no, está bien, pensé que me había cortado yo. Sí, lo entendí así, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta tenemos? Nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos rapidito entonces. ¿Sí hay alguna? Claudio. Sí, escucho. No, acá lo que hay que tener en cuenta, una cosita, es que el crédito va a entrar en la semana en la que tenemos el déficit y lo pagamos la semana siguiente. Sí, que era una de las consultas que iban a echar. Bien. Estamos pidiendo para el corto plazo. Y después la otra es que, en realidad esto es un presupuesto. Como cualquier caja no nos podría dar negativo. ¿Sí? O sea, si nos da negativo, nos quiere decir que en ese lugar donde nos está dando negativo, nosotros tendríamos que hacer alguna acción para que no nos dé negativo. Que nos dé negativo sería que venga un proveedor a cobrarme y yo no tengo la plata para pagarle. Y le pago igual. No existe eso en la realidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer las acciones para transformar ese negativo en plata que entre para poder pagarle. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es, una sería pedir un crédito. Otra cosa que podría hacer es modificar mi política de cobro, cobrar más de contado que financiado. Pero bueno, si modifico mi política de cobro es probable que venda menos. También Entonces, puedo ver si me autorizan descubierto en el banco, por ejemplo. sería También. otra forma de crédito. Sería otra Claro. forma de pedir plata. Que yo tenga el descubierto en el banco y esté negativo, quiere decir que le estoy debiendo plata al banco, pero en realidad me dio esa plata. ¿Sí? Me da negativo en la cuenta, pero me prestó esa plata para cubrir ese negativo. Claro. Entonces, es la misma situación del descubierto en el banco. Esto sería similar a un descubierto en el banco, nada más que lo estoy haciendo como con otro instrumento de crédito. ¿Sí? Pero recuerden, los negativos están, como estamos en presupuesto, los negativos están para ser solucionados. Para decirle a la persona que lo lea, che, mirá, en la semana tal de tal mes vas a necesitar dinero de más de tu operatorio normal. Fíjate cómo lo vas a conseguir, porque si no, ese es el riesgo de descalce. Que venga alguien a cobrarte y que vos no tengas la plata para pagar. Al ser proyectado, como dice Juan, al ser presupuesto, ¿no? Tendría que tener una solución y podemos adoptarla con anticipación para poder, como dice Juan, poder tomar medidas para que eso no pase. O no, o quizá no podamos tomar medidas para que eso pase porque no podemos tocar las variables. ¿Ok? Dentro de lo posible. Claro, por lo menos para tener una visualización de qué es lo que va a pasar o lo que podría pasar o lo que debería pasar en cada semana. Después, también si decimos, bueno, no, porque también podríamos decir, vendemos más, pero no es una variable que dependa de nosotros. ¿Sí? Entonces, tenemos una visualización de qué es lo que va a pasar. Es lo mismo que con el flujo de fondos. Con el flujo de fondos también lo proyectamos y tenemos una visualización de lo que podría pasar o lo que debería pasar a futuro para poder tomar decisiones hoy sobre esas variables en un tiempo determinado. ¿Sí? Las diferencias que se ven en la operatoria real hay que solucionarlas tomando decisiones de colocaciones o préstamos a corto. Sí, sí, en principio, si trabajamos con esto, sí. Pero si empezamos a ver que las diferencias en la operatoria real distan mucho, ¿sí? Se hacen frecuentes y distan mucho de lo que nosotros estamos proyectando, evidentemente tenemos algún problema en el presupuesto, ¿sí?
cuando digo tenemos un problema de presupuesto, no me refiero a haberle errado en algún número, sino que quizá las políticas que estamos tomando, como dijo Juan recién, no son las correctas y tenemos que hacer algunas modificaciones, por ejemplo, en los cobros de venta a crédito o en la cantidad que vendemos al contado, ¿sí? O cómo pagamos. Y esto se relaciona también con lo que explicó Juan Pablo la semana pasada, el ciclo de conversión en efectivo, ¿sí? En el cual podíamos variar los plazos de cobro, podíamos variar los plazos de pago en la medida en que nos sea posible, ¿sí? Entonces, esto también sería algo similar. No sé si te contesté, Román. Lo que tenés que ver, Román, es si cambiar los plazos de cobro o de pago no te altera, por ejemplo, si vos cambias cómo vendés, con qué plazos, que no te cambie cuánto vendés. Sí, y también es fundamental para poder contestar esta pregunta es cuál es la frecuencia, ¿sí?,